Diga conmigo, Dios es sorprendente. Y Dios nos está sorprendiendo todos los días, hermanos. Yo quiero invitar a este pueblo, dentro de 20 días, 2 domingos, vamos a tener unas 2 conferencias, viernes y sábado, que se le llama formación del carácter. Porque estábamos orando al Señor, dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Yo decía, ¿por qué a veces se claudica? ¿Por qué a veces se comienza el discipulado y no se acaba? ¿Por qué? Y ¿se acuerdan el domingo que prediqué sobre lo que es el hombre de doble ánimo? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Comienzan y no terminan. Y me dice el Señor, y yo le dije, ¿qué es eso? Deformidad de carácter. Entonces yo no le voy a poner al tema de las conferencias de deformidad de carácter, sino que le voy a poner como tema formación de carácter. Y después de eso me dice el Espíritu Santo, tú vas a ver cómo muchos se van a activar, claro, ante los ojos de muchos, porque muchos van a oír, muchos van a ver y muchos van a hacer. Y quiero decirles que Dios nos invita allá en Ezequiel, no lo lean, pero en Ezequiel dice que ahí lo lean en su casa, en el capítulo 12 del 1 al 5, dice que Dios nos envía a la colonia Naranjos, porque en esa colonia Naranjos, en esa carretera que va para Naranjos, cada semana hay un muerto, hay un accidente. Usted sabe dónde está la colonia Naranjos. De la Croc doblas así para Procon, hay una curva que se va. Entonces de allá hay unas colonias. Entonces la gente cuando quiere entrar, o los chocan por atrás o los chocan por adelante. Han atropellado a 3 niños que murieron. Papá y hijo se metieron bajo un camión. Un hombre que se baja de su coche para decir al camión que se arrime, se lo lleva a un suru. Un triciclero ahí acabó su vida, como 3 tricicleros ahí acabaron. Carmita y ellos ahí se han volteado y por la gracia de Dios no les sucedió nada. Amén. Entonces Dios nos está diciendo que la iglesia tiene que dejar las 4 paredes, las paredes de tus casas y las paredes de aquí, e irnos. Vamos a ir a Naranjos a volantear y vamos a ir, hermanos, a hacer una alabanza. Dice la palabra en Jeremías capítulo 5 versículo 10 que vamos a ir, capítulo 1 versículo 10, que Dios nos ha dado poder para derribar, para arrancar y para destruir, para edificar y para plantar. Amén. Entonces vamos a ir a derribar, pero también vamos a ir a plantar el reino de los cielos en esa parte por allá, a establecer el reino de Dios. No crea que lo va a hacer la policía porque ponga 100,000 anuncios allá, aminore su velocidad, ceda el paso. No, hermanos, eso nos compete a nosotros. Y es la primera salida de la iglesia, porque este año la iglesia va a trabajar más que nunca en parques, obras de teatro, evangelismo en las cárceles, evangelismo en los hospitales, visitas, hombres y mujeres que van a disponer su vida, van a pagar el precio para que el reino sea establecido. Y diga conmigo, y esto tiene recompensa. Tiene gran galardón delante de Dios. Dios no crea que forza a nadie. Todo lo que hagáis, hágalo para el Señor y con amor. Amén. Pero ayer el hermano Ernesto nos trajo una oración de su cuñado Luis Chichablé. Nos dice, pastor, quiero que oren mañana. Y ya estábamos antes de dormir y me habla y me dice, ¿sabe qué, pastor? Murió mi cuñado. Entonces le digo, Padre Santo, pero entonces hay que seguir, hay que orar por la familia. Hace 8 días también fuimos a otro velorio, donde a un hombre, al papá, por salir a defender a sus hijos que están en pandillas, aquí en el plan de Ayala, por salir a defender, le tocó al papá. Pues empezó a agarrar golpes,
con los muchachos pandilleros. ¿Y qué cree que le hicieron al papá? Le asentaron una piedra en su cabeza, una albarrada. Y ahí en el plan de allá, y pues murió papá, y ahí prediqué en ese velorio, quitándome de aquí de la iglesia. Y hay cosas que en realidad, hermanos, tenemos que apreciar nosotros. Tenemos que apreciar que estamos bien y que si nosotros buscamos a Dios, nuestros hijos buscarán a Dios. Porque el diablo no está jugando. Hay una palabra de hoy que yo creo que va a ser de mucho provecho, va a ser de mucha bendición. Hay palabras que empiezo yo a preparar de un día para otro y la hago. Pero esta palabra 15 días me ha durado elaborarla. Le digo, ¿por qué, Señor? Porque Dios quiere que coman bien ustedes. No crea que el pastor no trabaja, sino que uno está trabajando. Me dice mi hijo, papá, ya es tarde, es que tengo que terminar la comida de los hijos de Jehová para el domingo. Amén. Tengo que cocinar su comida, para que ellos se nutran, porque eso es lo que quiere Dios. Y le he titulado a este tema, Búsqueda Majestuosa. ¿Cómo se llama el tema? Y quiero que busque Juan capítulo 3, versículo 3. Quiero dar la bienvenida a esa visita, que nos visita por primera vez, a Edgar Alejandro Canché. Puede ponerse de pie, hermano Edgar. ¿Cómo le decimos a Edgar? Queremos que regrese. Gloria al Señor. Es bienvenido, Edgar. Dios te siga bendiciendo, porque esta es la primera bendición. Gloria a Dios. La iglesia no dice Dios te bendiga. Hemos enseñado a esta iglesia que Dios te bendiga está en el verbo y en el tiempo futuro. Sí te va a bendecir en el futuro, te va a seguir bendiciendo. Pero ¿qué te parece si tú hoy le deseas a tu hermano Dios te bendice? ¿Cuándo? Cuando dices Dios te bendice, ¿cuándo? Hoy. Porque si tú le dices a tu hermano Dios te bendiga, ¿para cuándo? Mañana, pasado, mejor. Le estás diciendo después te bendiga el Señor. No, que hoy te bendiga el Señor. Dios te bendice. Ese es como nos vamos a conocer como iglesia sobre la roca. Amén. Tú eres iglesia sobre la roca. Como número 1, Dios te bendice. Y como número 2, Padre. Tú vas con el pastor Zapata. ¿Por qué? Porque dices Padre. Pues sí, en vez de un insulto, qué lindo es eso, ¿verdad? Es algo hermoso. Otros, usted lo sabe, Santa María. María. No es eso, hermano. Amén. Es mejor. Padre Santo, un Dios hay. Y qué mejor si en esa situación, sea bueno la noticia, sea mala, usted diga Padre Santo. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 dice la bendita palabra. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y les pido a los evangelistas que pongan mucha atención. Amén. Cierren sus ojos. Padre, te doy gracias en esta mañana hermosa por la palabra que traes. Señor, las horas que duran no es lo importante. Lo importante es que tu palabra, Señor, no regrese vacía. Lo importante es que sea atesorado como la semilla que cae en buena tierra, que son los corazones. Yo así declaro que hoy, Padre, tu palabra cae en buenos corazones y que causa edificación, que causa armonía, que causa crecimiento y sabiduría. Eso es, Padre, lo que yo te pido. Pero lo que tú tienes, Señor, es mayor que lo que yo te pido. Porque así está escrito, que Padre, nosotros pedimos y aún tú lo añades abundantemente y mejor que lo que como nosotros te lo pedimos. Muchas gracias. Pongo en tus manos este tiempo. Te pido cielos abiertos. Te pido de nuevo. Te pido gracia. Y te pido la gracia que
Señor, es el favor tuyo a través de las almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que hay temporadas en la vida tan hermosas? Como cuando tu hijo sale del cuarto, tu hija sale del cuarto y te dice: mamá, papá, buenos días mamá, y te abraza tu hijo, tu hija, y te da un beso. Qué lindo, digan conmigo, es lindo. Es lindo. Y hay tiempos en que donde tú estás caminando, ya sea en la orilla de la playa, en un campo, y ves ocultarse el sol, y le dices a las personas que están a tu lado: mira qué lindo se ve el ocaso, mira qué hermoso. Como también amanecer en una playa y ver cómo sale el sol, amanecer en un monte, en un valle, y ver los pajarillos cómo cantan al Señor. Qué hermoso de repente ver un perrito que te está observando, un gatito, un conejito. Estar en la iglesia y estar con gente linda, adorando a Dios. A tal parece que como que el cielo ha descendido. A tal parece que el reino de Dios ha descendido a la tierra cuando uno está pasando esos momentos hermosos. Dígame sí o no. Amén. La verdad que hay momentos cuando aún estamos en la presencia de Dios que quisiéramos que sea una eternidad. Todos aquellos que sentimos la presencia gloriosa de Dios. Amén, aleluya. No quisiéramos dejar de parar. Y yo le digo a la alabanza, hay una alabanza que dice, y te alabaremos como toda la noche, ¿cómo? Toda la noche sin parar. Pero dan las 10 y ya dejamos de alabar. Pero llegará un día, hermano, hermana, que no será toda la noche sin parar, sino que será una eternidad de alabar a Dios. Porque todo lo que hacemos en la iglesia es lo que se hace en el cielo. Es el ensayo. Si tú no aplaudes aquí, allá no vas a aplaudir a Dios porque no vas a estar. Porque aquí vas a ensayar. Si tú aquí no levantas tus manos, allí como están los ángeles, levantando sus manos. Allí están danzando en la gloria de Dios. Allí le están adorando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque allí se hace lo que el rey dice. Y ahí lo que el rey dice están los que él sabe que le adoran de verdad. Pero también él sabe que hay un reino en la tierra que es la iglesia. Diga conmigo, también sabe Dios que hay un reino en la tierra que es la iglesia. Por eso, mis hermanos, esos momentos son momentos que parecería que tan poderosas y tan maravillosas, parecería que el cielo ha descendido a la tierra. Y inmediatamente se siente que el reino de los cielos es así. ¿Por qué? Por la paz y por el amor que se siente. Es preciso hablar de lo que Dios quiere que nosotros sepamos en esta mañana, porque Dios no nos deja sin conocimiento de las maquinaciones del diablo. Porque así como hablamos del reino, quiero que usted sepa que hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás, que es el reino de la oscuridad. Entonces nosotros, yo puedo empezar a valorar, me quedo así quieto viendo a las personas, y empiezo a definir en qué reino está parado. Porque aunque está en la tierra, sabemos en qué reino está parado, por su conducta, por su hablar, por su vida, y oramos mucho por esas personas, porque deberían de estar parados en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Por eso, hermano mío, nosotros tenemos que entender que hay dos reinos: el moral y el inmoral. Primero está el reino de Dios, que abarca todo aquello de lo cual Dios reina y rige. Pero también el segundo reino de Satanás, que es de la oscuridad,
es el de la anarquía, en donde Satanás va en contra de Dios. El reino de Satanás es totalmente opuesto al de Dios. El reino de Satanás ha sido y sigue siendo todavía y sigue existiendo. Por eso yo le dije al comenzar que en esa palabra de Jesucristo consumado es que aún no tienen tiempos que tienen que cumplirse. El objetivo, y pónganse abusados por lo que voy a decir, el objetivo de Satanás es usurpar el reino de Dios. Es usurpar el reino de Dios. Por eso la sedición empezó ¿en dónde? En el cielo, cuando Satanás era llamado Lucifer, el ángel Luzbel, ángel bello, hermoso, que el día cuando nacieron sonaron los tamborines. Ese día que nació fue él hecho con sonido, emitía sonido. Era el protector de las alabanzas. Pero un día ya no quería seguir adorando a Dios, sino que se envaneció en orgullo y quería que las alabanzas y la adoración ya sean para Él. Dígame, Santo Dios. Quería ya poner su corona en las estrellas y ser semejante al Altísimo. Y usted ya conoce la historia. Satanás, ensorbecido por el orgullo, planeó, se puede decir, un asalto a Dios. Y es por eso que fue expulsado del cielo y Dios creó un lugar para él, llamado ¿cómo? Infierno. Para todos aquellos que están en rebelión con él. Y quiero decirle que fue hecho para el diablo el infierno. Pero cuando Satanás ocupó el lugar de Adán, el lugar del hombre, el lugar que Dios le había dado a Adán, entonces el infierno fue engrandecido. Óigalo usted. ¿Por qué fue engrandecido? Para que también en ese lugar vayan los que siguen el modelo de Satanás. O sea que ya ese lugar no es solo para él y sus demonios, para aquellos ángeles caídos, sino es también para esos hombres, para esas mujeres que se rebelaron contra Dios. Es duro, pero hay que hablar la verdad. Cuando Satanás usurpó el lugar, es cuando todo esto sucedió. Desde que el primer hombre, Adán, perdió su lugar con Dios, le pareció Dios enviar a otro Adán. Y me estoy refiriendo ¿a quién? Porque nos envía Jesucristo nuevamente a restaurarnos, porque el objetivo del Padre de enviar a nuestro nuevo Adán, que es Jesucristo, porque escrito está, por un hombre entra la muerte y por otro entra la vida eterna. Amén. Y le plació al Señor hacer esto porque Él quiere que su familia vaya al lugar originalmente que está preparado para sus hijos. Porque hay un lugar preparado para los hijos. Amén. Y ese lugar, usted ya sabe, usted ya lo conoce. ¿Para qué, hermano? Para restaurarnos a ese lugar original. No nacimos, cuando nacimos de mamá, nacimos en la naturalidad de la reproducción, como nacen todos los seres vivos. No nacimos en el reino de Dios. Pero cuando nosotros nacimos en el Espíritu, cuando nosotros nacimos y aceptamos a Jesucristo, es cuando nacemos nuevamente en el reino de Dios. Es cuando nosotros se cumple la base, la cita base que usted recibió hoy de Juan 3:3, que todo lo que que le dice Jesús, de cierto te digo que lo que naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hay gente que no ha entendido eso,
cree que el reino de Dios, para verlo solamente es cuando se mueran. Hay gente que ni siquiera está mirando el reino de Dios en la tierra y no quieren mirar el reino de Dios. Dígame conmigo, cuando tú estás entrando por este portón y cuando tú estás viendo a tus hermanos, míralos, mira, ve a tus hermanos. Di conmigo, es el reino de los cielos. Y más te vale amar a tu hermano, porque ahí todos nos amamos. Si tú tienes rencor contra alguien, tienes alguna queja contra alguien, tienes un daño en tu corazón, di conmigo, aguas, porque hay otro reino que puede estar rigiendo en tu corazón. Y con esa semilla del infierno en tu corazón, ¿crees que vas a entrar al reino de Dios? No, no, hermano. Podrás engañar al hermano que aquí tienes cara de santo, pero allá en tu trabajo estás haciendo algo que no debes de hacer, y te lo quiero decir. Así no agradarás al corazón de Dios. Entonces, mi hermano, la cita base que quiere decir el Señor en Juan 3:3, que todos los que son nacidos de agua y de espíritu verán al reino de Dios. O sea, nacimos al reino, porque cuando nacimos de mamá, no somos de la familia de Dios, somos la creación de Dios que se perdió. La espiritualidad que aquella que tenía que ver Adán y Eva con Dios se perdió en el Edén. Nuevamente la recuperamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, ¿qué dijo? He ahí el reino de los cielos. Y Jesús estaba en la orilla del lago. Y usted sabe la historia. Yo bautizo para el arrepentimiento de pecados, pero vendrá uno mayor que yo que bautizará para el perdón de pecados. Amén. Y sobre todo aquellos que hoy se van a bautizar. El reino de los cielos vendrá a ustedes. Y es para tomarlo en serio y no en común. Por eso yo le digo a las personas, ¿está seguro? Porque usted no sabe los ataques como pastor que yo tengo cuando vamos a bautizar a las personas. Y yo sé, estoy consciente que tenemos que proteger a las personas que van a bautizar, porque el enemigo se pega a cada molestada para obstruir, para obstaculizar, como usted no se puede imaginar. Pero lo bueno es que usted no está solo, tiene al Espíritu Santo. Pero ahora vamos a ver y a comprender las siguientes connotaciones respecto sobre el reino de Dios. El reino de Dios es todo lo positivo. El reino de Satanás es todo lo negativo. Y entre estos dos hay una tensión constante, hay una disputa constante. Dios originalmente creó a los seres humanos para estar en un estado positivo, amén, y no en un estado negativo. Así que como lo único que nos puede poner en el estado positivo es haber nacido en el Espíritu, es haber nacido para el reino de los cielos. Así que por eso el Señor vino a restaurar al hombre. ¿A dónde? A lo positivo. Amén. Usted dése cuenta que existe blanco y negro, bueno y malo. Agarra la corriente eléctrica, positivo y negativo, aún en las baterías. Por eso lo peligroso de un matrimonio, yo lo digo, cuando la esposa crece en el matriarcado y el esposo crece en el machismo, cuando van al matrimonio, ¿qué pasa? Positivo y negativo. Diga conmigo, ese matrimonio va a tronar si no tienen a Dios. Diga conmigo, santo. Por eso necesitan renunciar al carácter y necesitan renunciar a las voluntades y vivir una, carácter de Cristo y a la voluntad de Dios. Porque si no viven en la voluntad de Dios, vivirán en la voluntad del hombre. Y no se cumple esa palabra donde dice, hágase tu voluntad en el reino. ¿Y quién está en la tierra? Nosotros, como en la tierra. Y en la tierra estás tú.
Y cuando hagas la voluntad, ¿qué vamos? Bueno, vamos a orar a Dios. Si este matrimonio es de Dios, entonces, te lo voy a decir, serán un solo pueblo positivo. Porque si hay positivo y hay negativo, santo Señor, tarde o temprano hay una fracturación porque no están viviendo en la voluntad de Dios. Y el viernes predicamos que paz solo a los hombres de buena voluntad. Y los ángeles se lo dijeron antes de la venida de Jesucristo. Se lo dijeron a los pastores. Y qué bueno que usted sabe que esta es una verdad. Amén. Es por eso que cuando el hombre es trasladado de las tinieblas al reino de Dios, al reino más bien de la luz, se apaga la oscuridad. Y así Dios, por medio del arrepentimiento y la fe, recupera la comunión con el hombre. Y el hombre recupera la comunión con Dios. Amén. O sea, la relación positiva con Él. Las características del reino emanan del carácter del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cada faceta de nuestra vida es la naturaleza de Dios para los que ya estamos en la luz. Amén. Se revela esa naturaleza por las características del reino, del tiempo que pasamos en comunión con Dios. Yo le digo, Padre Santo, yo podemos valorar a aquella persona que pasa tiempo en la comunión de Dios. Podemos ver su vida positiva. Amén. A pesar que tiene problemas, está pensando positivamente. No está pensando en abandonar, no está pensando en dejar de ir, no está pensando en tirar la toalla, no está pensando en divorciarse, no está pensando en retroceder, no está pensando en eso. Si está pensando así, diga conmigo, ¿qué reino está rigiendo en su vida? Entonces decimos, santo, ¿será que no puede discernir? Y me dice mi esposa, porque no tiene comunión con Dios. Ese es el reflejo. Ay, le digo, sí, hombre, aunque tiene cara de santo, pero necesita comunión con Dios. ¿Estamos, hermanos? Porque la realidad emana en el corazón. Yo le puedo ver, todos podemos ver. ¿Cómo estás, hermanito? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás, hermana? Bien, bien. Y por dentro hay una voz que dice, ¡no es cierto! Acaba de abofetear a su esposa. Bien, bien, muy bien. La familia, muy bien, bien, bien. Acaba de perder el trabajo y ¿cómo estás, hermanito? Bien, bien. Gloria a Dios porque tiene mente positiva, pero él se engaña a sí mismo porque no habla la verdad. Amén. Porque le da vergüenza hablar la verdad. Bueno, dependiendo a quién habla, porque la sabiduría es hablar a aquellas personas que te van a ayudar. Y no estés contando tu vida a las personas que en vez de ayudarte, mañana servirá como instrumento para lastimar. Diga conmigo, principio de sabiduría. Principio de reino. Calladito nos vemos más bonitos. Amén. ¿Para qué le cuentas tu vida a menganito y a sotanito si cada vez que le dices algo, lo único que termina diciéndote es algo negativo? Diga conmigo, divulgar mi vida es esperar un día que me avergüence. Divulgo a mi marido y lo van a ver con cara de sinvergüenza. Divulgo a mis hijos y van a llegar hasta odiar a mis hijos. ¿Cierto o no, hermanos? Así que yo creo que hay que estar en el reino positivo y hacer las cosas correctamente, hermanos. Amén. Así que cada faceta de nuestra vida tiene que estar llena de la naturaleza de Dios. Y Dios es el creador. Diga conmigo, y Satanás es el falsificador. Satanás falsifica todo lo que Dios creó. Por ejemplo, en el bar de la esquina,
es una iglesia, diga conmigo, falsificada. En donde el cantinero es el pastor. Ojo, la gente acude allá ¿para qué? Para hallar compañerismo. Yo se los he dicho a la gente que cuando toman la primera cerveza entra el espíritu de mono. Abrazas a la gente, los besas. Diga conmigo, guácala. Es el espíritu de mono. Yo pago la primera tanda. No, yo acabo de cobrar. Aunque en mi casa no haya dinero. Sangre de mono. Abrazas hasta el cantinero pastor. Diga conmigo, espíritu de mono. Pero al calor de 7, 8, 9, 10 cervezas, diga conmigo, espíritu de tigre. ¿Por qué? Hey, ¿tú qué me ves? ¿Qué tengo en la cara? ¿Qué te pasa? Y yo soy Juan Camaney, y yo hago esto, y que yo así, que yo asado. Ya estás encendido. Sangre de tigre. ¿Tú qué? Buscando pleito a todos. Dice, es más, que tú este año vas a subir el monte Everest. Que tú vas a dominar todo lo que tienes que dominar. Diga conmigo, no es cierto. Satanás te está engañando porque estás en su iglesia. La sangre de tigre, ya estás buscando pleito. Ya te acordaste ya el diablo te está recordando muchas cosas. Y ya, ¿sabes por qué? Porque estás tomando bebidas espirituales que supuestamente tú te sientes bien. Yo voy a hacer las cosas como a mí se me plazca. Yo mando, yo esto, yo lo otro. Sangre de tigre, o sea, espíritu de tigre. Y después de ese espíritu de tigre, ya te pediste el pomo, ya sentaste a la mesera. Oiga, gastas el dinero, la mesera botó el champán para que tú, cuando venga la cuentota, ¡guay! No me alcanza, ¿te puedo deber? ¿Me puedes fiar? No, papito, si debes, ¿cómo te voy a deber? Jala, salte, ¡chíspales! Y salen por allá todos borrachos y te pones rebelde y te patea el mesero. Jala, borracho, a tu casa. Y ahí caes y te estás orinando, ni siquiera puedes sentar, te orinas y al rato estás caminando, te vomitas. Ay, te quedas allá vomitado, orinado. Yo le decía al hermano Gilberto, mira cómo viene ese gordito, orinado, estaba viniendo en la calle así, manchado. Diga conmigo, espíritu de cochino, espíritu de cerdo. Entonces el bar de la esquina es la iglesia falsificada, donde la gente va a buscar compañerismo y donde la gente va a tomar bebidas espirituales. Donde la gente se siente bien, pero es el engaño. Esa es la iglesia falsificada. Porque todos los principios, hermanos, se originan en el reino de Dios. No hay principios en las tinieblas. Principios que la oración produce, ¿qué? Intimidad. Una de las perversiones de los principios que provienen del dominio de Satanás es, por ejemplo, un principio de la oración produce ¿qué? Intimidad. ¿Y cómo usurpa el diablo esa intimidad? Te lo voy a decir por medio de la pornografía, de la perversión hoy en día. El hermano en el discipulado lo puso, la tele no es mala, la computadora no es mala, pero cuando tú le das clic a los mensajes que te envían, ahí es donde ¡pah! Y te quedas allá observando. Muchos, oílo, por esa basura ya dejaron la comunión con Dios. Muchos por esa basura ya no oran. Solo están cumpliendo con aquellos requisitos nada más, pero no la unción de la santidad y del poder de Dios no está fluyendo como debe de ser.
Diga conmigo, eso se le llama falsificación. Porque sienten una sensación hermosa, momentánea, pero después te priva de la comunión de Dios. ¿Pasa esto o no pasa? Destruye la comunión. Las sensaciones desordenadas solo causan el final y el resultado: desunión en la oración y en la comunión con Dios. Produce a muchos aún impotencia cuando llegan al matrimonio. Por eso, hermanos, tenemos que estar alineados hacia el reino para que se apague. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la bendita palabra del Señor. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué hay que buscar primero? El reino de Dios. Y su justicia, su palabra. Y todas estas cosas serán añadidas. Estas cosas, habla de varias cosas que serán añadidas a tu vida. Amén. Los hombres, hermano, naturalmente buscan aquellas cosas que parecen importantes en la vida, sin darse cuenta que si buscan primero el reino de Dios, les serán añadidas o les seguirán. Aquí estamos en el miollo, en el tópico. Todo esto lo estoy relatando, hermanos, porque hemos de llegar a la verdadera conclusión de esta palabra. Y viene de parte de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado: viene de parte de Dios. Viene de parte de Dios. Y diga conmigo: reino de Dios, Reino de Dios. y dinero. Que tenemos que hablar de eso, porque eso me lo manda el Señor. Y no crea que es por otra cosa. Usted lo va a entender. El dinero sigue al reino. Amén. No el reino sigue al dinero. El dinero sigue al reino. Usted váyase aún en el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta. En Deuteronomio 28 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos estos mandamientos, dice la bendita palabra del Señor, todas estas bendiciones te alcanzarán. ¿Ok? Hermano, ¿ok? Amén. Ah, gloria a Dios, amén, ¿no? Gloria al Señor. Cuando los hombres buscan dinero antes que el reino, no logran nada o lograrán muy poquito, o serán solo precocidades. Esa es la realidad. El reino de Dios y el dinero son ambos medios de sostén. No podemos decir que no lo necesitamos. Todos necesitamos el dinero. Es un medio, diga conmigo, pero no es un todo. Porque usted puede tener lo que quiera, pero el cuñado del hermano que murió ayer no pudo comprar su vida eterna. Usted puede tener el dinero, pero no puede usted comprar su salud. Usted puede tener el dinero, pero no puede comprar su paz. ¿Sí lo capta? Porque sin la salud y sin la paz, ¿qué dinero vas a hacer? Solamente Dios te la da. Por eso Dios quiere dejar en claro, porque quiere bendecir esta iglesia. Amén. Quiere, Señor, hoy recordar de una manera, y lo voy a ir diciendo despacio. Le voy a mermar un poco para que usted lo capte. Dile al que está a tu lado: te pido un favor. No me distraigas. No me preguntes. Quiero oír. El reino de Dios y el dinero son ambos medios de sostén. El dinero no tiene moralidad. Es moral y su moralidad es inmoralidad. Está solamente en el corazón de quien lo posee. Le damos moralidad al dinero por la forma como lo usamos, o le damos una forma inmoral cuando lo mal usamos o en la manera como lo buscamos.
Me decía yo una hermana, a un hermano, que no vayas a vender un perro, por favor, y vayas a venir a ofrendar. Porque la venta de un perro no se ofrenda ni se diezma. La Biblia nos dice que aún prostituta no vaya a venir a ofrendar y a diezmar, porque ese dinero es inmundo. Pudre todas las finanzas de toda la iglesia. Por eso, si usted sabe algo así, dígalo antes. Tuvimos un seminario de lo que es contaminación. Dice, aún cuando uno tiene una amargura en el corazón y está en la alabanza, está en desacuerdo, quiere ser visto nada más en la alabanza y todo le parece mal, y como no se hacen las cosas como deben de ser, sin darse cuenta cae en contienda y sabe una cosa, porque hay una amargura en su corazón, y como no se hace como él dice la Biblia en Hebreos, que esa raíz de amargura, por causa de esa raíz de amargura, todos son contaminados, y al ser contaminada toda la alabanza, dígame cómo va a subir a Dios eso. Por uno que anda mal, por uno. Por eso, hermanos, Dios quiere. Ayer decía una pastora y me platicaba, pastor, necesitamos que la iglesia se vista de lino fino. Necesitamos, y dice un hermano, lino fino, ¿cómo? ¿Qué ropas? Hermano, lino fino quiere decir pureza y santidad en el corazón. Porque para muchos el lino fino está enterrado, dice la Biblia en Isaías. ¿Y sabe qué le pasa al lino fino? Es una tela enterrada del lino fino en la tierra. ¿Sabe qué le sucede a ese lino fino? Se pudre. Y Dios dice, para poseer, para tener derecho a la vida eterna, vístase la iglesia del lino fino. Amén. Lave sus ropas para tener derecho al árbol de la vida eterna. Lave sus ropas sacerdotales. Me ensucié hoy, chica, voy, ayuno, oro, papá, te fallé, dejé mi lugar, perdóname, eso que hice, no sé por qué lo hice, me ganó. Reconocer, hermano, es lavar tu ropa fina, porque estamos en la tierra. A Jesús le llamaron hombre bueno. Jesús se viró y ¿qué dijo? ¿Por qué me llamas hombre bueno? Solo el Padre. Porque Jesús sabía que estaba en la tierra. Y Jesús fue sin pecado, pero se enojó un día y tiró las mesas de los cambistas que estaban en su casa, porque habían convertido un mercado. Dígame si no estaba en corrupción y no se enojó en la tierra. Por eso él mismo reconocía que no era hombre bueno, solo el Padre. Jesús le decía a esa gente falsa, hipócritas, óigalo, tremendo, hermano, ¿verdad? Que coláis el mosquito pero se tragan el camello, que ponen cargas y ellos no cargan con un dedo. Entonces cuando le dicen a Jesús hombre bueno, no, yo les he dicho hipócritas a la gente. Yo he entrado a la casa de mi padre de oración y me molestaba y he tirado todo, pero no insulté, porque fue sin pecado. Se enojó, pero no pecó. Amén. Entonces, mi hermano, mi hermana, ¿qué estoy dando a entender? Que tenemos que buscar, hermano, primeramente el reino de Dios. Aprecia esto como importante. ¿Sabe qué es esa palabra? Es un regalo de Dios. Para tener dinero, los hombres deben primero buscar el reino de Dios. Amén. Esa es la clave. Yo tengo abundante y más de los que no están aquí. Podrás tener por el trabajo, por la gracia de Dios que has tenido. Pero te lo voy a decir. Tu dinero se vuelve saco roto. No tienes sabiduría para financiarlo. Aunque estás ganando todo lo que estás ganando, no te rinde. Amén. ¿Cuántos quieren que les siga sucediendo esto? Nadie quiere, ¿verdad, hermanos? Sino que todo lo contrario. Hay gente que gana 700 pesos y maravíllese, hermano, viven mejor que él está ganando 5,000.
Y a mí me consta porque yo los conozco. Y sabe una cosa, y están sirviendo a Dios. Y sabe una cosa, y vienen a la iglesia. Y sabe una cosa, solo me testifican de las grandezas de lo que Dios hace en sus vidas. Y al poco tiempo veo cómo Dios los galardona. Al poco tiempo veo la mano de Dios. De modo que el dinero de usted vendrá, hermanos, después del reino, no al revés. Se lo explico. Usted está comiendo en su casa, pero usted tiene un problema en el baño de plomería. ¿Estamos? Entonces el plomero está trabajando, usted está comiendo en su casa. Pero al rato, cuando el plomero termine de trabajar y te entregue el trabajo, ¿qué va a pasar? Diga conmigo, entonces viene el dinero. ¿Cierto o no? Entonces viene el pago. ¿Pero qué hizo primero? Trabajó. Usted dice, yo lo mismo hago. Pero estoy hablando del reino. Primeramente el reino de Dios, y todo vendrá con justicia. Amén. El Señor está viendo que nosotros lo estamos haciendo al revés. Y Dios quiere sacar este año a la iglesia a grandes logros, a grandes maravillas. Padre, pero muchos lo están haciendo, pero hay muchos que no lo están haciendo de corazón ni como debe de ser. Yo creo que hoy toda esta iglesia va a entender que hay un trabajo más grande que el que está aquí en la iglesia, que es el que está allá afuera, de ir a predicar las almas. Primer llamado, ir a Naranjos. Segundo llamado, hacer obras de teatro. Tercer llamado, campañas de evangelismo. Este año la iglesia deja las cuatro paredes y se proyecta a los hospitales, se proyecta a los reclusorios. Esta iglesia sale a trabajar. Amén. Se ocupa del reino. Y te lo digo de una vez y por todas, Dios se ocupará de tus finanzas. Gente que dice, yo necesito un buen capital para empezar un negocio. Diga conmigo, mentira de Satanás. Tú necesitas trabajar en el reino, y con lo que tienes Dios te lo va a extender. Gente que le está pidiendo dinero al banco, dinero a fulanito, a menganito, para empezar un negocio. Ocúpate del reino, para que no sea momentáneo, porque al rato todo lo que conseguiste se va a quedar en el monte de piedad. Santo es el Señor, aleluya. Y Dios no quiere eso. Al rato lo que conseguiste se va a quedar con los agiotistas, que son sus colaboradores de Satanás. Ocuparse del reino es asegurar todo. La Biblia dice, y todas estas cosas te serán añadidas. Y cuando Dios añade, las añade en paz, no temporal, siempre perdura. Amén. Entonces hay dos reinos, uno bueno y uno malo, uno positivo y uno negativo. Amén. Así que nosotros vamos a darle la moralidad que tenemos que darle. Hermanos, comprende que después del trabajo en el reino, ¿qué es lo que viene? Sabe, papá, tu necesidad. Amén. Entonces, pero pastor, ¿dónde lo dice? Colosenses capítulo 3, versículo 23. Vamos a ir rápido porque vamos a ir a los bautismos. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 25, dice la bendita palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Di conmigo, no para el pastor, no para la pastora, no para Cristóbal, no para Belino, no para Francisco, para Dios.
como para Dios, dice la bendita palabra del Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? ¿De qué? De la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. A mí no me gusta contarlo, pero es la verdad. Los hermanos de mi esposa, murió mi suegro, la dejaron sin herencia. ¿Sabe cómo están ellos ahorita? Chupiim. Mis hermanos se agarraron la herencia que mi mamá y mi papá dejaron. ¿Saben cómo están mis hermanos ahorita? Chupiim. Hicieron injusticia. ¿Qué es eso? ¿Chupiín qué es? Chupiín quiere decir no tienen nada. Están en la lona, tienen necesidades, están empeñando su casa, ya vendieron el coche, todos sus alhajas están en el Monte Piedad. ¿Dónde quedó el dinero? Una persona el día de la máquina que esa llegó y me dice que te cambio tu courier, no la voy a hojalatear para que tenga una buena un buen precio, la ojalateo, la puedo vender en 50,000. Hermano, te doy 20,000 y te doy un topaz, un guía. Yo lo necesito porque voy a dar fletes. Ayúdame. Está bueno el topaz, el guía, sí está bueno. La caja estaba mala, botaba, me engañó. Tuve que venderlo y con ese dinero hicimos lo que la iglesia sabe que hicimos. Y no me dio los 20, me inventó un 4 y me dio solo 19. Finalmente ese carro nadie más me pagaba que 6,000 pesos y lo di. ¿Usted cree que cuando lo volví a ver le reclamé? No. Pastor, quiero que me ayudes porque empeñé la courier y ese señor me dice que ya la perdí y solamente un mes le he fallado. ¿Y cuánto te dieron? Solo 10,000 pesos, pastor. Diga conmigo, la injusticia trae injusticia. No trabajar en el reino es injusticia y recibirás injusticia. Dios quiere bendiciones. Por eso trae esta palabra hoy. Amén. ¿Cómo se llama el tema? Búsqueda majestuosa. Muchas personas piensan que deben tener dinero para empezar un negocio. No, lo que tienen que tener es primeramente una mentalidad positiva conforme al reino de Dios. Porque si tienes una mentalidad negativa para trabajar en el reino de Dios, entonces agárrate. Porque no estarás agarrado de Dios. Y es más, yo le digo al Señor, agárrame tú, porque si yo me agarro de ti, ¿cuántas fuerzas puedo tener yo? ¿Cuántas fuerzas puedo tener yo? Mejor que Él me agarre. Diga, ¿cuántas fuerzas puede tener Él? ¿Será que me suelte? Entonces vale la pena. Y yo sé cómo hacer que Él me agarre. Porque yo no me quiero agarrar de la bendición, yo quiero que la bendición me agarre. No sé cuánto durará. Aunque tardare, la promesa llegará. ¿Cuántos saben que llega? Amén. ¡Llega! Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria. Entonces, mis hermanos, cuando estás sin dinero, salga, predique el reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, y el dinero que va a pasar, vendrá. Pero no confunda también que tiene que trabajar con sus manos. Amén. No confunda, porque Dios bendice el fruto de ¿qué? De nuestras manos. Muchos oran y se acuestan. Del cielo no va a caer. Él no bendice el fruto de nuestra espalda. Él bendice el fruto de nuestras manos. Amén. Salga, predique. Amén. Pero trabaje. Amén. Y ahí, en el movimiento
Dios te va a ascender. No, ya oré, ya la hice. Salga, predique, trabaje con sus manos. Salga, trabaje con sus manos, predique. Amén, hermanos. Y viceversa. No haga una cosa dejando de hacer la otra. No deje su fidelidad tampoco, ni de ofrendar por hacer esto nada más. No deje de hacer, haga una y deje de hacer otra. Cuidado, el Señor ya abrió el camino. Nada más tú tienes que obedecer. Hermano, la promesa de Dios es infalible. Dile al que está a tu lado, la promesa de Dios es infalible. Gloria a Dios. Y lo prediqué el viernes. Gente que no tiene paz. Jesús venció en la cruz y nos trajo la paz, y no como el mundo las da. Amén, hermanos. Amén. Gente que hoy trepó la gasolina, trepó esto. Sí, está dura la situación para el mundo, porque vive en crisis, pero usted está en Cristo. Y los que están en relación y en comunión con Dios, dice la palabra que Él dará un reposo a su pueblo. Gloria a Dios. Porque ¿qué es la comunión? Es la oración. ¿Y qué es la oración? Es poder. Dinamis quiere decir dinamita, poder. Amén. Por lo tanto, hermanos, yo creo que Dios es infalible y tenemos que primeramente hacer la ley de Dios. O sea, en pocas palabras, hacer lo positivo que pertenece al reino de Dios. Y esa es la ley del reino, lo positivo, no lo negativo. Diga conmigo, no más negatividad, no más al revés. ¿Cuánto vas a poder avanzar solo? Sinceramente, esos criterios, razonamientos del ser humano que invalidan la palabra de Dios. Es que yo, y he predicado sobre el yo. ¿Cómo en realidad necesitan crucificar el ego, el yo? Escuche, ¿quiere empezar algo nuevo? ¿Quiere empezar un negocio? No piense que no puedo, debido a que no tengo una enorme cantidad de reservas de capital. No, mi hermano, empiece donde está. Empiece donde está y no empiece donde usted quiere estar. Y dice la Biblia en Zacarías 4:10 que no desprecies esta palabra, no desprecies por pequeña. Dice la palabra que lo más pequeño del reino es lo más grande. Amén. Zacarías 4:10. Lo más insensato, oílo, de Dios, que lo creemos que no hay nada insensato, es lo más sensato, lo más sabio. Nadie, ni el ser humano, se puede comparar a las cosas de Dios. Zacarías capítulo 4 versículo 10. Cuando lo tengas dices amén. Dice la bendita palabra del Señor, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, ¿qué va a pasar? Se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de ¿quién? Que recorren toda la tierra. ¿Cuántos creen que Dios les está viendo? ¿Creen que Dios les ha olvidado? ¿O creen que Dios nada más está ocupándose en mirar a un remanente por acá y está tan ocupado en el universo, en el mar, en los del petróleo, en otras cosas, que no tiene tiempo ni ojos para ti? Los ojos de Jehová están sobre ti, hermanos. No menosprecies la palabra de hoy. Eso te dice el Señor. Y escucha, cuando quieras empezar algo nuevo, amén, solamente comienza donde estás. Trabaja en el reino y verás la grandeza. No confundas o no separes fe con hechos. Dile al que está a tu lado, no separes la fe y los hechos. ¿Por qué, hermanos? Porque los hechos siguen a la fe. La fe determina lo que serán los hechos. Amén. ¿Qué es lo que determina la fe? Lo que serán los hechos. Se requiere fe para lanzar
los hechos. Se requiere fe para empezar un negocio. Se requiere fe para empezar una estrategia de mercado. Se requiere fe para empezar una etapa en la iglesia de evangelismo. Se requiere fe, amén, para hacer crecer la iglesia en número de almas. Amén. Se requiere fe para trabajar en el reino de Dios. Amén. Se requiere fe, porque por la fe, hermanos, proceden todas las cosas. Si lo que estás recibiendo hoy no nace la fe o no hay fe, hágate cuenta que cayó fuera del camino. Pero diga conmigo, lo estoy aceptando. Y cae en mi corazón. Oración, hermano, quiere decir que necesita producción. Ayer se lo decía a un hermano. Hermano, no solo es orar, tienes que producir. Cuando un hombre hace sus oraciones, el sostén de esas oraciones es la producción, es la acción que tú le pongas. Si usted quiere frustrarse, si usted quiere vivir una vida frustrada, está bien solo orar, pero diga conmigo, no es todo. No se olvide que después de la oración hay que producir. Jesús está interesado en la producción, no solo en la oración. Amén. Porque sería la fe sin las obras. Serían las obras sin la fe. Y separado, diga conmigo, es muerto. Por lo tanto, yo estoy entendiendo que la fe va con las obras, con los hechos. Amén. ¿Y dónde lo dice, pastor? Lucas 13, versículo 9. Dice la bendita palabra del Señor que Jesús se paseaba por un campo y vio una higuera. Y en esa higuera se dio cuenta. Lucas 13, versículo 9. ¿Qué dice en Lucas 13, versículo 9? Ponga sus ojitos allá. Ya que el Señor ve que la higuera es estéril, ¿cómo le dice? Y diere fruto. Bien, qué bueno. Si no, córtala, córtala. Diga conmigo, santo. Cuando un hombre llega a ser tan espiritual, hermanos, deja de ser productivo. Eso es lo que quiero que hoy entiendan mucha gente. Y no lo confundas de que yo no quiero que sea espiritual, pero Dios quiere esto. Puede estar usted tan metido en lo celestial que usted no puede servir en lo terrenal. Y se lo dije a los hermanos ayer en la oración. Hay que recuperar lo perdido para ir por los perdidos. Gente que nacimos, Dios nos dio dones naturales. Y se lo dije a los hermanos, cuando iba a llegar mi compadre, hermano, las caguamas en el congelador listas, arreglado todo. Tenía yo ceviche, chicharrita, crema de ajo, panecitos, charritos con chile, queso de ese cortado en cuadritos, jamón, queso de puerca. Un banquete porque venga mi compadre alegre. Mi esposa se molestaba porque sabía que iba a haber borrachera, se encerraba y yo lo preparaba todo. La casa, el baño, limpio todo. ¿Cómo era de atencioso? Vengo a Cristo y... Qué terrible es eso, ¿verdad, hermano? Entonces Dios me dijo un día que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los de la luz. Y yo digo, ¿por qué dice esto tu palabra? Porque te estoy retando. Porque tú tienes dones naturales. Tus dones naturales, ¿sabes cómo fluían en la oscuridad? En el reino de las tinieblas fluían en poder. Todo lo que hacías fluían en poder. Pero cuando vienes a la luz se apaga esos dones naturales. ¿Y cómo se apagan, pastor? Porque te lo voy a decir. El objetivo del diablo, cuando tú tienes dones naturales que Dios te dio y pasas de la oscuridad a la luz, esos dones naturales son dardeados, son
amados. Y es por eso que ves el cristianismo aburrido, como que no te satisface. Uno sé qué, si esto es de Dios o no es de Dios. Pero claro, cuando te decían cosas del mundo, es más, ni cuestionabas. Tú obrabas de una manera porque tenías una facultad de creer todo. Pero las cosas de Dios las cuestionamos como no te puedas imaginar. Y es por eso que dejamos de fluir como deben de ser. Hermano, hermana, este es un tiempo donde la fe tiene que ir acompañada con los hechos. Tenemos que fluir en potencia. La oración en la mañana, óigalo, acompañado con el trabajo del día, será poderosa. Amén. Un hombre que ora y produce es más valioso que el que solo produce. Un hombre que produce y ora es más valioso que el que solo ora. Dile que está a tu lado, hay que hacer las dos cosas. 50-50. Si no, de nada sirve. Es que estoy orando todo el tiempo. Y ya fuiste, hermana. No. Ya fui a ver al hermano y veo que no resulta nada. Mi marido no cambia. Y ya orás, hermana. No, hermana, no podemos hacer una cosa y otra, dejar de hacerla. Se le llama oración y producción. ¿Sabe qué valioso es el hombre y la mujer que ora y produce? En su trabajo son los mejores hombres que ocupan el primer lugar. El patrón le dice: ven acá, yo te encuentro especial a ti, no sé qué tienes, te veo que trabajas, pero por la oración es afectado hasta el patrón. Pero si solo trabaja y no sé si trabaja, pero no sé, algo malo tiene este hombre, no me da una espina. Fe y hechos, oración y producción, reino, justicia, reino, dinero. No hay dinero si no hay reino, porque ya cambiaste de dueño. Es por eso, pastor, yo era prosperado antes de ser cristiano. Pues claro, te saliste de las filas de Dios, y aquí con Dios las bendiciones están condicionadas. Amén, gloria a Dios. Aquí con Dios se requiere santidad. Aquí con Dios se necesita oración. Aquí con Dios se necesita fidelidad. Antes, hasta te lo voy a decir, tenías hasta dinero por la lotería y es más, te llegaba así a veces sin que tú quieras. ¿Sabes por qué? Para que tú confiaras en ti y digas: yo no necesito a Dios. Y cuando vengan los evangelistas, los aleluyas, los sacarás. No, ustedes son pobres todo el día, están esperanzados en que en el cielo van a tener todo. Yo aquí lo tengo, aquí está mi Dios. Con esto hasta los perros bailan. A mí me lo han dicho. Y ese hombre me dijo un día: te voy a decir la verdad, Luisito. Así me dijo: si todo este negocio que tengo, Luisito, un árabe, el diablo me lo dio, vayas a la goma, Dios. Por no decir el insulto que dijo. Está bien, Dios te bendice, ahí nos vemos. Mi primo que estaba conmigo me dice: ese hombre se acaba de maldecir, ora por él, díselo, esos sazones no nos tocan a nosotros. Al poco tiempo, embolia, medio cuerpo. Al poco tiempo, como no despertaba del coma, agarraron sus hijos y le pusieron su huella. Uno le quitó 37 millones, otro le quitó 10, otro le quitó. Y cuando vuelve de la coma, si se le había muerto medio cuerpo, cuando se entera que está paleta, así caminaba. Y cuando lo vuelvo a ver, me dice: Luisito, predícame de Dios, yo necesito verte. Todo chueco. No es porque no me estoy burlando de un defecto, mucho menos de que la caída, pero es la verdad, hermanos. Hasta yo lo traje a la iglesia, ustedes lo deben de conocer.
Muchos de los que están acá lo conocen. Y lo conocieron porque ya murió. Hijito, hazme un favor. Llévame, maneja mi Mercedes-Benz. ¿Para qué quieres Mercedes-Benz? Ya no lo pueden manejar, tiene muerto casi todo el cuerpo. Cristo vive, aleluya. Hermano, estoy hablando a la iglesia correcta. Dios les ama de todo corazón, hermano, porque Dios quiere que ustedes vivan una vida en abundancia y que la vivan como Dios quiere que de veras la vivan. Que no desprecien las cosas de Dios, sean gente de oración y produzcan. No se confíen en que son 3 pesos, te lo voy a decir, son los vueltos de Dios. Cuando todos nosotros hagamos bien la obra de Dios, entonces ya no tendremos el vuelto de Dios, sino tendremos la grosura de la tierra. Tendremos las riquezas de Jehová. ¿Por qué los judíos somos más bendecidos? Porque son de la promesa. En México, vaya usted al norte, las casas mejores y más grandes, aún en Yucatán, ¿de quiénes son? De los judíos. En Estados Unidos, ¿quién sostiene las finanzas? Los judíos. ¿Por qué Hitler quiso eliminar a los judíos? Porque son gente de la promesa de Dios. ¿Por qué nos quieren eliminar a nosotros por Satanás? Porque tenemos la promesa de Dios. ¿Y sabe qué pegadas de molesta se da el Señor, el diablo, cuando se le predica la verdad para que ustedes entran a poseer la tierra prometida? Pero ahí queda entre obedecer y desobedecer. Amén. Ahí queda entre lo positivo y lo negativo. Ahí queda entre lo que tú estás buscando. ¿Cómo se llama el tema? Búsqueda majestuosa. Ahí queda de lo que tú eliges. Ahí queda, tú determinas en dónde vas a estar parado. En el reino de Dios, o si quieres, o en el reino de la oscuridad, aunque digas que eres cristiano. Porque la mente ya debiera de estar cambiando hoy. La mente ya debe de ser diferente. Dice la Biblia que llegaremos a alcanzar la mente de Cristo, del Hijo de Dios. No vivo yo, sino vive Cristo en mí. Amén. Gloria al Señor. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hoy todos los hombres, los verdaderos hombres valiosos, ¿qué hacen? Diga conmigo, oran y producen. ¿A quién le estoy hablando? Usted, hermano, usted, que es una persona de prioridades. Y yo me doy cuenta cuando la gente ya está parado en el reino, porque es una persona. Cuando me doy cuenta que es una persona que ora y produce, porque me doy cuenta en sus prioridades definidas. Amén. ¿Cómo se le llama? Prioridades definidas. ¿Por qué tiene prioridades definidas? Porque trabaja en el reino. ¿Por qué tiene prioridades definidas? Porque ora y produce. ¿Por qué tiene prioridades definidas? Porque tiene mentalidad positiva de reino. Amén. Porque ya entendió que las riquezas están en Cristo Jesús y no son la totalidad del dinero, porque de nada sirve si no está Dios en tu vida. De nada, de nada, de nada, de nada. Solo se va a quedar, dice una persona ya, y es que a mí me da alegría porque era un pastor, y la hermana Lucre lo oyó. La pastora dice que el pastor Benjamín decía: papá, ya te serví, yo no sé por qué me estás llamando en este tiempo, son 70 años, quería yo servirte, pero hágase tu voluntad. ¿Cómo al pastor se le reveló Dios diciendo: arregla tus cosas, vas a venir? Y le dice a su esposa: ¿sabes qué? Estoy viniendo del Congreso, me nombraron presidenta de la comunidad evangélica y quiero que tú vayas conmigo. Y le dice: no, porque no voy a poder ir. Me duele mucho, pero tú vas a ir sola. ¿Y por qué dices eso, Benjamín? Y te quiero pedir perdón porque te voy a dejar sola. ¿Sola de qué, Benjamín? ¿A dónde te vas a ir? Trae la silla. Es que me estoy yendo con el Señor. ¿Cómo, Benjamín? Tráeme la silla. Llama a tu hermano, llama a tu hermana. Creo que está mal tu papá. No llames ni al seguro porque me estoy yendo. Le pusieron la silla.
perdóname, mi amor, por todo si yo te he faltado. Y cerró los ojos. Ahí quedó mi hermano. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere que nosotros suframos. Porque el dinero no es lo más importante, hermanos. Pero Dios nos quiere bendecir mientras vivamos. Pero nuestras prioridades están mal definidas, hermanos. Hacemos las cosas al revés a lo que Dios quiere. Y así nos vamos a lugares a veces sin que Dios nos haya ordenado ir, porque es nuestra carne, nuestro criterio. Buscar primeramente lo eterno hace que siga lo temporal. Amén. Buscar lo temporal aleja lo eterno. Lo eterno siempre es más importante que lo temporal. Las frustraciones de los hombres es cuando solo buscan lo temporal o solo buscan el dinero y no buscan lo eterno. Vencer las barreras de nuestra vida. Amén, hermanos. Y cuando esas barreras no es instantáneo para vencerlas, pero Dios quiere que cambie la estructura vieja para ponerlo nuevo. ¿Qué quiere la estructura? Tus ideas viejas, porque Dios quiere ponerlo nuevo. Amén. Ponte de pie. Dios quiere que nosotros conquistemos el reino, hermanos. ¿Y quiénes son los que conquistarán el reino? Son los que han buscado y encontrado lo más grande. Diga conmigo, los que buscan el reino y lo han encontrado, son los que han buscado lo más grande. Y lo más grande y majestuoso se llama Juan 3, versículo 3. Lo más grande y majestuoso se llama Juan 3 y versículo 3. Y son los que ya están viendo el reino. ¿Quiénes? Respondió y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es lo más majestuoso? Ver el reino de Dios. Amén. Ver el reino de Dios. Abre tus ojos. Dile al que está a tu lado: abre tus ojos. Cierra tus ojos ahora. Invito a la alabanza. Padre, qué bueno eres tú, Señor. Yo sé que este pueblo, Señor, es entendido. Y yo oré antes, Señor mío, y te pedí, Padre, que tu palabra no regrese vacía. Y yo te ruego hoy, Santo Rey del Cielo, que esta búsqueda majestuosa sea solamente el reino. Y todas las cosas de tus hijos, de tus siervos, de tu iglesia, de tu rebaño, les serán añadidas por justicia. Señor, tú has visto cómo están luchando con el carácter, están luchando con las cosas. La vida es una lucha, Padre. Lucha para todo, lucha para conquistar, para tener dinero, lucha para esto, lucha para lo otro. Todo es una lucha.